6:42 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales. Tal y como lo prometimos, antes de ir a la pausa, vamos a conversar en este segmento con Soraya Marcelino Vieira. Ella es politólogo y también es profesora asociada en la Universidad Federal Fluminense. Soraya, gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos conversar contigo acerca del reciente inicio de la campaña electoral en Brasil. Como decíamos hace un rato atrás, antes de ir a nuestros comerciales, hay dos grandes protagonistas en el panorama. El primero de ellos es el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien compite por un cuarto periodo no consecutivo. Y el segundo es el senador Flavio Bolsonaro, quien busca que el apellido de su padre, el apellido Bolsonaro, vuelva a estar en lo más alto de la política brasileña. ¿Cómo ha transcurrido desde que inició la campaña el pasado domingo, el domingo de este fin de semana, hasta ahora, esta competencia por la primera magistratura brasileña? Bienvenida. Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el domingo, el día 16, empezó la campaña oficialmente y Lula ha recogido a su trayectoria histórica. Hizo un comicio en San Bernardo del Campo, que es donde ha empezado su trayectoria política. Reunió allí muchos de sus apoyadores, la gente de los sindicatos, los trabajadores, para hablar un poco de su trayectoria política principalmente, pero también empezar a hablar un poco de lo que planea hacer en su próximo mandato, en caso que sea electo. La verdad es que ha reunido más o menos 20.000 personas ahí, que es un público bastante interesante, pero es importante observar que ahí estaba hablando principalmente de lo que hizo en sus pasados mandatos y ahora, y poco menos de lo que pretende hacer después, si por acaso fuera electo. Ya Flavio Bolsonaro, que intenta atraer para sí los votos de su padre, empezó la campaña en Copacabana, que es un sitio bastante conocido del bolsonarismo y que reunió mucha gente en todos los comicios de Bolsonaro. Pero lo interesante de observar en la campaña de Flavio es que no estaban ahí muchos de sus apoyadores. No estaban figuras importantes de la política de la derecha que apoyaron a Bolsonaro desde sus campañas anteriores. Tampoco estaba Michelle Bolsonaro, que es la mujer de Bolsonaro, que es un apoyo importante para Flavio en este momento. El número de apoyadores ahí era un poco pequeño en relación a los apoyadores que en otros momentos estaban en los comicios de Bolsonaro, cerca de 9.000 personas. Y lo que he escuchado también es que en el primer momento Flavio intentaba hacer una campaña en Juiz de Fora, que es donde Bolsonaro ha sido atacado antes de la campaña de 2018, pero por las condiciones climáticas tuvo que remanejar un poco, replanificar y lo hizo en Copacabana. Quisiera aprovechar que mencionas la ausencia en el lanzamiento de la campaña del senador Flavio Bolsonaro de su madrastra y de la esposa del expresidente Jair Bolsonaro, porque en Brasil, a diferencia de otros países de América Latina, el voto femenino es supremamente importante. Puede llegar a ser incluso decisivo el voto femenino. ¿Qué juego en contra le podría traer a Flavio Bolsonaro el no tener el respaldo de una figura tan importante como su madrastra, quien, lo repito, llegó a ser por ser la esposa del expresidente Jair Bolsonaro, llegó a ser la primera dama de Brasil? Bueno, no solo esto, porque era también la presidenta del núcleo femenino del partido, ¿eh?
que tenía mucho apoyo ahí dentro del partido de Flávio Bolsonaro, e incluso ha sido una de las personas que se pensaba podría ser la sucesora de Bolsonaro en cierto momento. Y hay una cuestión muy interesante para pensar en este momento de la campaña de Flavio, es que hace unos meses, un mes más o menos, hubo algunos problemas entre él y Michelle, que Michelle dijo que él le había hablado mal, que él no le trataba bien, que no le respetaba. Y este punto específico ha generado una serie de desafecciones en el público femenino, porque Michelle es como un símbolo para las mujeres de derechas, las mujeres evangélicas, y algunas encuestas cualitativas han observado que las mujeres empezaron a pensar mejor sobre Flavio después de este ocurrido. Y otro punto es que en el lanzamiento oficial de la campaña de Flavio, Michelle no estuvo presencialmente en persona. Envió sí un video hablando que apoyaba y todo, pero no ha convencido mucho de acuerdo con las encuestas cualitativas. Michelle es una persona muy importante para el partido y yo creo que también una persona importante en la candidatura de Flavio actualmente, porque como has dicho, el público femenino es la mayoría en Brasil. Nosotras somos la mayoría de las electoras y claro, el voto femenino puede ser decisivo. Soraya, ahora quisiera abordar otro punto que se relaciona con la campaña electoral en Brasil y que seguramente también va a influir en los propios comicios, en la propia elección, y es la presencia de un actor como Estados Unidos, y más que Estados Unidos, la presencia de un actor como el presidente Donald Trump. Donald Trump ha manifestado de manera pública, de manera abierta, su respaldo a Flavio Bolsonaro. También ha criticado de manera abierta al presidente Lula da Silva. Ha aprovechado un contexto de guerra comercial para imponer aranceles a las importaciones brasileñas. ¿De qué manera puede trastocar todo esto la elección que se realizará en octubre de este año en Brasil? Pero sobre todo, ¿de qué manera puede desfavorecer todo esto a Flavio Bolsonaro? Pues Trump hace como un juego, ¿no? Entre los candidatos, porque esto hablaba un poco más en favor de Bolsonaro, defendía a Bolsonaro, que no estuviera en la cárcel, y etcétera, pero en la conferencia de ONU ha hablado con Lula y dijo que Lula era una buena persona, que era una persona con quien se podía hablar y todo. Las cargas tributarias, los impuestos que han puesto ahora, ha caído muy mal para la candidatura de Bolsonaro, bueno, el sucesor de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. De acuerdo con las encuestas, después que asumieron que eran los Bolsonaro que estaban ahí pleiteando el aumento de las tasas, algunos de los electores dejaron de apoyarles. Y no, internamente no es bueno para Bolsonaro, para Flavio Bolsonaro, que esté vinculado con los aumentos de las tasas. Pero él intenta garantizar el apoyo de Trump como algo que sea muy importante para Brasil o para el progreso de Brasil. Todavía no sabemos muy bien cómo va a se comportar Trump en los próximos días, ahora que ha empezado oficialmente la campaña electoral. Pero de momento esto, lo que hizo en relación a las tarifas, a las tasas, no ha sido bien recibido por la población brasileña. Y el hecho de que la familia Bolsonaro, no solo Flavio Bolsonaro, pero Eduardo Bolsonaro, que ahora está ahí exilado en Estados Unidos, están haciendo como una campaña en favor de Estados Unidos, de las tarifas y todo, no sale bien, no viene bien para el electorado. Soraya, quisiera hacerte una última pregunta antes de finalizar esta entrevista. Y es que, si bien es cierto que el presidente Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, y el senador Flavio Bolsonaro
son de alguna manera los que acaparan más títulos y los que tienen mayor centimetraje. En esta campaña hay un total de 13 candidatos que están compitiendo por la presidencia de Brasil. ¿Quiénes son esas otras figuras y a favor de quién podrían decantarse en el supuesto de que en una primera vuelta electoral no gane ni Lula ni Flavio Bolsonaro y tengan que ir estos dos actores a un balotaje? Pues pero por lo que estamos observando ahora, habrá segunda vuelta. No hay una diferencia significativa entre Lula y Bolsonaro. Y otra cosa es que los otros candidatos tienen muy poca intención de voto de acuerdo a las encuestas de los últimos días. Tenemos los principales candidatos, claro, Lula está en primero en las encuestas, luego Flavio Bolsonaro, y enseguida viene otros dos nombres que están más a la derecha en el espectro político, que son Ronaldo Cayado y Zema. Los dos son gobernadores de estados de Brasil y bien, tiene poca intención de voto y no sé si tiene un potencial para crecer porque el contexto actual es de mucha polarización. Seguimos una polarización política bastante significativa desde las últimas 3 elecciones, por lo menos, y no hay espacio para llegar a un otro candidato, una tercera fuerza política. Los otros candidatos son más pequeños, entonces así que hasta ahora en las encuestas no están puntuando, así que probablemente, difícilmente van a tener ahí algo de expresivo hasta el final del periodo electoral. Lo que me parece es que yendo Flavio y Lula a la segunda vuelta, hay algo más en favor de Flavio para recibir el apoyo de estos dos candidatos que están un poco más bien puntuados y que son de derechas. Cayado intenta alejarse un poco de Flavio, pero tampoco le hace ningún tipo de comentario para descalificarle. Sema ya está intentando descalificar a Flavio también, entonces que la cosa está un poco dividida y no sabemos muy bien por dónde va. Bien. Soraya, muchísimas gracias por esta entrevista, por haber aceptado nuestra invitación. Amigos, amigas, era Soraya Marcelino Vieira, politólogo y profesora asociada de la Universidad Federal Fluminense. Conversaba con nosotros desde Brasil acerca de la campaña electoral que arrancó el pasado domingo y que tiene como principales protagonistas al presidente Lula da Silva y al senador Flavio Bolsonaro. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de la tarde. Enseguida más de Noticias Globovisión Internacionales.